noche. Alabado sea Dios. En esta noche pues nos hemos gozado, nos estamos gozando. Bendito eres Jesús. Hemos adorado al Señor. Hemos cantado con nuestro corazón para Él. Alabado sea Dios, porque todo lo que hacemos, hermano, lo hacemos para Él. Amén. Y por Él. Amén. Alabado sea Dios. Pero ahora viene pues un momento donde vamos a exponer la palabra del Señor. Mi alma te alaba, Jesús. Quisiera dar un anuncio antes de comenzar. Alabado sea Dios con lo que Dios ha puesto en mi corazón para la iglesia del Señor Jesucristo. Porque a eso hemos venido, para que Dios nos hable. Un servicio donde Dios no habla. Mire, hermano, si usted está en una iglesia donde se adora a Dios, donde se le canta al Señor, donde se siente la presencia del Espíritu Santo, escuche bien, y no hay palabra de Dios, tenga cuidado. Porque desde que yo comienzo a estudiar la palabra de Dios, desde Génesis y Apocalipsis, me doy cuenta que cuando el pueblo comenzaba a adorar a Dios, a buscar el rostro de Dios, siempre Dios se manifestaba hablando al pueblo. Gloria a Dios, así que... Estamos viviendo un tiempo peligroso, hermano, donde ya la palabra de Dios es obsoleta en muchos altares. Gloria a Dios. Y digo obsoleta porque ya, mire, hermano, esto es tremendo lo que estamos viviendo. El tiempo que estamos viviendo es tan peligroso, hermano, que usted y yo tenemos que tener cuidado dónde nos metemos, a quién estamos escuchando, a quién le estamos prestando atención. En esta noche traigo una palabra que llevo días meditando en ella y preguntándole al Señor si es el deseo de que yo la predique, de que yo hable de ella. Y he sentido en mi corazón de parte del Señor que el Señor desea que su pueblo en este tiempo sepa realmente la verdad de lo que vamos a hablar hoy. Gloria a Dios. El mensaje que el Señor puso en mi corazón es un mensaje que yo muchas veces les rehuyo. Y tengo mucho cuidado de hablar sobre ello. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un tiempo donde este tema ha sido tergiversado. Se habla mucho sobre él, pero en muchas ocasiones lo que se habla y lo que se enseña y lo que se predica nada tiene que ver con lo que la Biblia realmente enseña en cuanto a esto. Se ha especulado mucho sobre esto. He escuchado muchas opiniones, muchas enseñanzas en cuanto a lo que vamos a hablar hoy. Y hoy vamos a hablar de una palabra que es bien importante. Y como dije, ha sido distorsionada, tergiversada y muchas veces se ha hablado cosas que no son verdad. Y el problema es que mucha gente lo cree. Hoy vamos a hablar de la unción. Pero antes de hablar de la unción, yo quisiera hacer una pregunta. No me la conteste, contéstela usted allá en su intimidad. ¿Qué es la unción para usted? ¿Qué significa la unción para usted? ¿Qué usted cree o piensa que es la unción? ¿Sabe por qué hago esa pregunta? Porque yo sé que cada uno de nosotros hemos escuchado en alguna ocasión una predicación o una enseñanza sobre la unción. Mire, hay algo que yo siempre aconsejo. Cuando usted escucha un mensaje, cuando usted escucha una predicación, cuando usted escucha un estudio bíblico, vaya a la Biblia. Amén. Examínelo. Amén. Así es. Porque muchas veces se están trayendo enseñanzas que realmente la Biblia no las respalda. Hoy vamos a hablar bajo el tema la verdadera unción
unción de la Biblia. ¿Y por qué digo la verdadera unción de la Biblia? Porque hoy se enseña y se predica sobre una unción que no está en la Biblia, que no compagina con lo que enseña la palabra de Dios. Y con eso hay que tener mucho cuidado, hermano. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan, en el capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 20 hasta el verso 27. Cuando todos lo tengan, pues lo confirman con un amén. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20 al verso 27. Cuando todos lo tengan, pues lo confirman con un amén. Amén. La palabra del Señor dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo, el ungido. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa, escuchen bien, al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto a los que os engañan. Escuche bien, os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Padre, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos en esta preciosa hora, Dios mío. Te damos gracias por esta palabra, Dios Todopoderoso, porque ella saca a la luz tu verdad, saca a la luz, Dios mío, no solamente tu verdad, sino que la mentira, Dios mío, está también dentro de la iglesia, haciéndose pasar por verdad. Padre, te pido en esta noche que nos hable, que nos ministre, que nos enseñe y que podamos comprender por el Espíritu Santo lo que realmente tú quieres enseñarnos. Tú quieres hablarnos de lo que es la unción. Alabado sea Dios que habita en nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar. Hoy día es común, escuche bien, escuchar la palabra unción en el lenguaje de muchos cristianos, de muchos predicadores. Se habla de hombres llenos de la unción. Se enseña de que el creyente o el ministro debe buscar la unción. Se comenta de cierto apóstol o profeta, escuchen bien, o ministro, que tiene mucha unción. Algunos dicen caer al piso bajo el poder de la unción. Pero, ¿qué es exactamente la unción? Escuchen bien. Yo no sé cuántas cosas usted ha escuchado sobre lo que es la unción, de la cual habla la Biblia. Yo he escuchado muchas cosas, hermano. Yo he escuchado, y hoy día se conceptúa esto como una doctrina, de que los ministros modernos,
hablando de apóstoles y profetas, ellos tienen el poder para impartir unción. Pero cuando vamos a la palabra de Dios nos damos cuenta que eso no es verdad. Que eso prácticamente es una herejía. Porque déjenme decirle algo, ningún ser humano, ningún hombre que se haya convertido a Cristo, que predique la palabra, que hable lengua, tiene el poder y la autoridad para impartir unción. Porque el texto que hablamos de leer ahora mismo nos está hablando bien claro, hermano. Nos está diciendo en el verso 20, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. O sea, lo primero que estamos viendo aquí es que la unción está en nosotros. Es que la unción habita en nosotros. Desde el momento en que usted se convierte, desde el momento en que usted viene a Cristo y comienza a vivir una vida de santidad, de la presencia del Señor, usted es sellado por la unción. Amén. Es marcado por la unción. Y si eso es así, lo que están enseñando por ahí de que hay ministros que tienen el poder de impartir unción es una mentira. Es una mentira, alabado sea Dios, y la misma Biblia es clara en cuanto a eso. Ahora, según la Biblia, la unción, escuchen bien, es la llenura, la presencia o el poder del Espíritu Santo en la vida de todo creyente. Cuando el apóstol Juan habla de que usted y yo tenemos la unción, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que usted y yo tenemos al Espíritu Santo. Porque la unción es el mismo Espíritu Santo operando, viviendo en la vida de todo ser humano que se ha convertido a Cristo. O sea que la unción y el Espíritu Santo son una misma cosa. Eso es lo primero que vemos aquí. Ahora, pero es bien importante, escuche bien, que escudriñemos el concepto bíblico de lo que es la unción. Y para eso tenemos que primero ir al Antiguo Testamento. Ahora, la Biblia define la unción de esta cierta manera en el Antiguo Testamento. Unción o ungir significa aplicar un ungüento o derramar aceite sobre algo o sobre alguien. O sea, hablando en el Antiguo Testamento. Ahora, la unción, escuchen bien, en el sentido bíblico consistía, escuchen bien, en la práctica de un sacerdote o profeta de derramar aceite sobre un hombre o un objeto, con el fin de consagrarlo para el servicio de Dios. Ahora, la unción simbolizaba que Dios había apartado a alguien para una tarea específica. O sea que la unción simplemente lo que significa separación. Que alguien o algo ha sido separado para el servicio a Dios. Primero que nada, eso es lo que vemos en cuanto a lo que es la unción en el Antiguo Testamento. O sea que la unción, alabado sea Dios, es separación. Que Dios separa a una persona para una tarea específica, para una función específica. Gloria a Dios. En el Antiguo Testamento se practicaba de esa manera. Pero también la unción, como estábamos leyendo en la definición, no solamente se ungían personas, sino que se ungían objetos. Prácticamente, la función de la unción es primeramente santificar, apartar. Nada inmundo puede operar ante la presencia de Dios. Sea un objeto o sea un ser humano. Gloria a Dios. O sea que la unción, ella misma tiene la capacidad de ¿qué? De santificarte, de separarte para Dios. ¿Estamos entendiendo? Amén. Ahora,
También la unción simbolizaba santificar, consagrar, dedicar un objeto o persona para una tarea especial. Aquí hay varias palabras. La unción simbolizaba, número uno, santificar. Número dos, consagrar. Y número tres, dedicar. O sea que lo que era ungido, la persona que era ungida, primeramente era santificada, luego consagrada y luego dedicada a Dios. Para el propósito de Dios. Estamos en una introducción, hermano, para poder entender lo que Dios nos quiere hablar hoy. Amén. En cuanto a lo que es la unción. Ahora, en el Antiguo Testamento vemos que se ungían objetos, personas. O sea, esos objetos, vamos a Éxodo 49 para poder entender con más claridad lo que el pensamiento al cual lo quiero llevar. O sea, los objetos que se ungían en el Antiguo Testamento. Estamos en Éxodo 49. Mire lo que dice. Dios hablándole a Moisés y dándole instrucciones en cuanto al tabernáculo, le dice en Éxodo 49. O sea que la unción era, se ungían objetos. Y esos objetos se ungían con el propósito de que sirvieran a Dios, sirvieran para el propósito y el plan de Dios. Éxodo 49 dice, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos los utensilios y será santo. Escucha bien, esa palabra es bien importante. Ungirá también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar y será un altar santísimo. O sea, que en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, todo lo que se utilizaba para el servicio a Dios tenía que ser puro, tenía que ser santo, no podía tener ningún tipo de impureza. Pero ¿cómo se llevaba a ese objeto, a ese altar y todo lo que había en el altar a la santificación? A través de un aceite llamado el aceite de la unción. No vamos a entrar en eso porque creo que si entráramos en eso, saldríamos de aquí a las 2 de la mañana. Pero lo que los quiero llevar a entender y a comprender que la unción en el Antiguo Testamento se utilizaba ¿para qué? Para separar objetos, como el altar, el tabernáculo y ciertas cosas que se usaban en el servicio a Dios. Ahora, también la unción en el antiguo pacto se usaba para ungir personas, o sea, el aceite de la unción. Vamos a Éxodo 29, 21 y vamos a ver que los hombres que eran dedicados para el servicio a Dios, como los sacerdotes, tenían que ser santificados antes de entrar en el servicio. Gloria a Dios. Éxodo 29, 21. Mire lo que dice. Escuche bien. Hay muchos versos bíblicos que hablan de esto en el Antiguo Testamento. Yo escogí simplemente algunos porque no quiero abundar mucho en esto para entrar en el mensaje. Éxodo 29, 21 dice, y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción rociará Aarón sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre la vestidura de estos, y él será santificado y sus vestiduras y sus hijos y la vestidura de sus hijos. ¿Está claro? Que para el servicio a Dios, primero que nada, hay que ser santificados. Tenemos que ser purificados. Tenemos que vivir una vida santa. Una vida que le agrada a Dios. Ningún sacerdote, ninguna persona que era separada en el Antiguo Testamento podía ejercer ninguna función si primero no se ungía con el aceite.
si primero no se separaba para Dios y se santificaba? Más adelante vamos a hablar un poco sobre esto para que podamos entender algo, a lo que los quiero llevar. Ahora, además de sacerdotes se ungían reyes y también se ungían profetas. O sea que la unción en el Antiguo Testamento tenía la función, o sea, el aceite de la unción, de separar, de ungir, de santificar y consagrar objetos y personas para la obra de Dios. O sea, los reyes pasaban por un proceso donde se ungían y se santificaban y se separaban para servir al pueblo. Pero el servicio al pueblo también era un servicio a Dios. Por eso tenían que ser santificados bajo la unción del aceite que Dios mandó a preparar a Moisés. Ahora, cuando entramos a la unción del Nuevo Testamento, que es a donde quiero llegar, vamos a ver varias cosas. Escuchen bien, en el Antiguo Testamento, primero que nada, hay que aclarar esto. El Espíritu Santo no moraba permanentemente en su pueblo, como vemos que sucede hoy en día en la iglesia. O sea, la función del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era muy diferente a la función del Espíritu Santo en la actualidad, en el Nuevo Pacto. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía en ocasiones sobre profetas, sobre cierta persona para ejercer una función y luego se iba. Pero ahora es diferente. Ahora el Espíritu Santo mora en usted y mora en cada uno de los creyentes que se convierten a Cristo y son lavados con la sangre del Cordero. Lo primero que ocurre en la vida de un creyente cuando se convierte a Cristo, mire, porque hay que aclarar esto. Hay personas que se convierten, pero no se convierten de verdad. Sí. Hay personas que se convierten porque los hicieron pasar al frente y los obligaron prácticamente a convertirse. Eso hay que aclararlo. Cuando yo me no me convertí en una iglesia. Yo me convertí allá en Green Point en el año 1989 en un apartamento solo, escuchando Radio Visión Cristiana, llorando como un niño, porque el Espíritu Santo trató con mi vida. Luego fui a la iglesia, hablé con el pastor y le dije, mira, tuve esta experiencia y en la iglesia me convertí públicamente. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque, hermano, para ser ungido, para aportar la unción del Espíritu Santo, para aportar la presencia de Dios, hay que convertirse verdaderamente. Hay que tener una experiencia de arrepentimiento. La Biblia dice que tenemos que convertirnos y arrepentirnos. Eso es un proceso. Dentro de la iglesia de hoy hay mucha gente que no han tenido una experiencia de arrepentimiento. Eso es un problema que está ocurriendo dentro de la iglesia moderna. Hay mucha gente convencida, pero no convertida y arrepentida. Porque es un mensaje que yo prediqué hace un año atrás, que ustedes tal vez se acuerden, y el tema era: sin arrepentimiento no hay perdón, y sin perdón no hay salvación. Eso está claro en la Escritura. O sea, que escuchen bien, en el Nuevo Testamento no existen los oficios de sacerdocio, no existe el profeta ni reyes. Esas tres cosas no existen en el Nuevo Testamento, hermano. Yo sé que muchos teólogos van a refutar eso, pero yo no veo en ninguna parte en el Nuevo Testamento el ministerio profético. Tampoco veo el ministerio sacerdotal. Tampoco veo
a los reyes. Sí, está lo que se conoce como el don de profecía, que viene en ocasiones, se manifiesta en ocasiones sobre alguien, pero eso no quiere decir que sea profeta. Eso está claro en la Escritura, hermano. No se puede refutar. O sea que la función del Espíritu, la traducción del Nuevo Testamento tiene un propósito diferente a la del Antiguo Testamento. Es la misma unción, es el mismo Espíritu Santo, porque la unción es el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Eso está claro en la Escritura y ahorita lo vamos a ver. O sea, que en el Nuevo Testamento no existen los oficios de sacerdotes, de profetas ni de reyes, dando a entender la presencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Gloria a Dios. O sea, el Espíritu Santo mora en usted y mora en cada uno de nosotros. Ya no viene y se va, no, Él vive en nosotros, Él mora en nosotros. Cuando usted se va a dormir, Él está ahí. Cuando usted sale de su casa, Él está ahí. Gloria a Dios, santo. Gloria a Dios. Desde el principio Dios ha querido tener una relación íntima con el hombre. Ay, santo, aleluya. En el Antiguo Testamento vemos que cuando se hizo el tabernáculo, vemos que Dios hizo algo especial. Que Dios, cada vez que se manifestaba alrededor del campamento, alrededor del tabernáculo, pero no moraba en ninguno de ellos. Dios no moró en Moisés, Dios no moró en Elías, Dios no vivía en ninguno de los profetas en el Antiguo Testamento. Usted y yo tenemos un privilegio y una responsabilidad, porque tenemos al mismo Dios morando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Aleluya. Yes. Gloria a Dios. Wow. Ahora, Qué malanga, chucho. cuando hablamos de la unción, estamos hablando de la manifestación de la comunión de Dios con nosotros, como iglesia, en la iglesia. Se supone que la iglesia tenga una vida, alabado sea Dios, una vida de comunión íntima con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en muchos creyentes, pero ellos no están morando en el Espíritu Santo. Explíqueme esa ¿cómo se llama? No trabalengua, no, esa parábola. El Espíritu Santo puede estar morando en la vida de un creyente, pero el creyente muchas veces no está morando en el Espíritu Santo. Wow. Yo puedo vivir en un lugar y ella puede vivir en ese mismo lugar, pero no necesariamente estamos morando juntos, porque no hay ningún tipo de relación entre ellos, no hay un tipo de comunión entre ellos, no hay un tipo de amistad entre ellos. Vivimos en el mismo lugar, moramos en el mismo lugar, pero no tenemos comunión entre ambos, no tenemos intimidad entre ambos, ni siquiera nos conocemos. Cuando lo llevamos al término espiritual, vemos muchos creyentes que tienen el Espíritu Santo mora en ellos, pero ellos no saben que el Espíritu Santo mora en ellos. Wow. No le hablan al Espíritu Santo, no se comunican con el Espíritu Santo. Qué malanga, chacho. Bien, Wow. la Biblia en el Nuevo Testamento comienza hablando en Hechos 10:38 algo bien interesante. Y dice que Cristo fue ungido no con aceite, sino que fue ungido con el mismo Espíritu Santo. O sea, desde el momento en que Jesús entró en escena, la forma en que operaba Dios en el Antiguo Testamento no volvió a ser la misma. No, Dios no volvió a operar como operaba en el Antiguo Testamento. Cuando se ungía un profeta, se ungía con aceite. Se separaba con aceite.
Ahora no. Ahora vemos en Hechos, alabado sea Dios, 10:38, que cuando Jesucristo comenzó su ministerio, no fue ungido con aceite, no se derramó aceite sobre su cabeza, no. Hechos dice que fue ungido por el poder del Espíritu Santo. Mira lo que dice Hechos 10:38. Escuche bien. El apóstol Pedro hablando diciendo: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. No dice en ningún momento que le derramaron el aceite de la unción en su cabeza. No, dice que fue el mismo Espíritu Santo quien lo separó, quien lo santificó, quien lo consagró para llevar a cabo el ministerio que ya Dios había predestinado para él. Mire, hermano, muchos de nosotros practicamos esto, pero no necesariamente en el Nuevo Testamento se practica. Cogemos el aceite para ungir los asientos, las paredes, pero en el Nuevo Testamento no hay ninguna indicación de que eso se debe hacer. Solamente habla del aceite cuando en Santiago se habla de que si hay un enfermo, únjalo con aceite. Pero no habla de que ungamos las paredes, de que ungamos las puertas. Eso es otro mensaje que yo voy a traer. Wow, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando se habla de iglesia, la iglesia no son las paredes, y esto es importante. Porque este es el lugar donde la iglesia se congrega. Adorar a Dios. Ese altar es el lugar donde el siervo de Dios se trepa para predicar la palabra. Miren, déjenme decirle algo. Yo he visto pastores que no dejan entrar a mucha gente al altar, y eso está bien. Pero déjenme decirle algo. El altar de por sí no está contaminado. ¿Sabe cuándo se contamina el altar? Wow. Cuando el que se para ahí está contaminado. Gloria a Dios. Porque el altar en este tiempo no es aunque simboliza el lugar donde está Dios. El altar donde Dios mora somos usted y yo. Gloria a Dios. Wow. Usted y yo somos el altar. Usted y yo somos el tabernáculo. Usted y yo somos el lugar donde Dios mora. Donde la presencia y la unción del Espíritu Santo se manifiesta. Aleluya. Señor, wow. Yo creo que me están entendiendo. Sí, gloria a Dios. Gloria a La Dios. Biblia es clara. La Biblia dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo. O sea, no dejamos aceite. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y yo no estoy diciendo que yo no creo en esto. No, no es esto. Pero hay que saber cómo usarlo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, pastor. Wow. Cuando traigan un mensaje sobre eso, van a entender. Ahora, la Biblia declara que a partir de la muerte y resurrección de Cristo, los ungidos no son los profetas, sacerdotes y reyes, sino los creyentes. Estamos hablando en el Nuevo Testamento. Estamos hablando del Nuevo Testamento ahora, ya salimos del Antiguo Testamento. O sea que el Nuevo Testamento registra y declara que a partir de la muerte y resurrección de Cristo, los ungidos no son, escuche bien, los profetas, no son los sacerdotes y mucho menos los reyes, sino usted y yo. Estarán muchos teólogos por ahí ya refutando eso. Digo teólogos porque hay teólogos, pero también hay teólogos. Pero no se puede refutar lo que dice la Biblia, lo que la Biblia establece, lo que está claro en la Escritura.
Yo soy pro Biblia. A mí se me enseñó desde que me convertí que los principios por los cuales yo debo vivir, los principios por los cuales yo debo moverme, es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios está compuesta de principios. Y si se viola un principio de esto, hay problemas con Dios. Cuando usted viola un principio aquí abajo en la tierra, en cualquier lugar tiene problemas. En la vida misma. Porque la unción de la cual estamos hablando, conforme a la Biblia, es uno de los principios más violados, más alabado sea Dios, que se ha tergiversado en este tiempo. Qué bien. La Biblia declara que a partir de la muerte y resurrección de Cristo, los ungidos no son los profetas, sacerdotes y reyes, sino todos los creyentes. Vamos a 2 Corintios 1, 21 y 22. Miren lo que dice el apóstol Pablo. 2 Corintios. Capítulo 1, verso 21 y 22. Estos versos son bien importantes, hermanos, para aclarar esto. Bueno, pastor. Para que entendamos qué es realmente la unción de la que habla la Biblia en el Nuevo Testamento. 2 Corintios capítulo 1, versos 22 y 21. Dice, versos 21 y 22. Dice el apóstol Pablo, por el Espíritu, no es su opinión, no es lo que aprendió del fariseísmo. No, dice, y el que nos confirma con vosotros quién es Cristo. Y el que nos ungió es Dios. Y no con aceite. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Aquí hay dos palabras importantes. La primera, el que nos confirma. O sea, escuchen bien. Dios es quien unge a todos los creyentes. O sea, cuando habla de que Dios es quien unge a todos los creyentes, está hablando del mismo Espíritu Santo. Porque Dios y el Espíritu Santo son la misma persona. Eso está claro. Eso la Biblia, el que se inventa otra cosa tiene problemas con Dios. No somos como los testigos de Russell, que dice que nosotros tenemos un Dios de 3 cabezas. Pero es que ellos no entienden, porque no andan en el espíritu, andan en la carne. Y digo que son los testigos de Russell porque no pueden ser testigos de Dios. Son testigos de un hombre. Lo primero que vemos aquí, escucha bien, que Dios es quien unge a todos los creyentes. ¿Con qué? No con aceite, sino con el Espíritu Santo. Por lo tanto, ningún creyente debe buscar la unción porque ya la tiene. Usted ha escuchado esa frase que algunos predicadores le dicen, busca unción. Y déjame ver si por qué se arrepintió. Bueno, tenemos que buscar unción. Fuimos sellados con unción. Sí, tenemos que no buscarla, sino que procurar que ella no se vaya de nuestra vida. Mantenerla, pero buscarla no. Cuando alguien le diga busque la opción, dígale, ya yo la tengo hace tiempo desde que me convertí. Ya está en mí, porque ya Dios me la dio. Cuando alguien le diga, vente que te voy a ungir, yo le digo, usted es el Espíritu Santo. Mira, eso se usa mucho en este tiempo, hermano. Sí, Dios usa hombres ungidos por el Espíritu para separar a hombres, pero ellos no ungen. Ellos separan. Ellos separan a alguien para un ministerio, pero la unción viene de Dios. Gloria a Dios. Que bien, ningún creyente debe buscar la unción, porque ya la tiene. Por eso, 1 Juan 2:20 dice, escuche bien lo que leí ahorita. 1 Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis que buscar la unción. Eso es lo que dice.
Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. O sea, Juan está hablando claro, no está hablando otro idioma. Juan dice que la unción está en nosotros, que la tenemos. Y si yo la tengo, no tengo que buscarla, menos que se me pierda. Qué bien. O sea, lo que Juan está diciendo es que usted y yo tenemos la presencia del Espíritu Santo. En usted habita el Espíritu Santo. Y si en usted habita el Espíritu Santo, usted habita y vive bajo la unción. Esa unción está en usted. No tiene que pedirse al apóstol billete. O al apóstol, ven para acá que te voy a dejar sin nada. Son los apóstoles modernos. Ellos dicen que ningún ministerio nadie puede ejercer el ministerio si no es unido por ellos. Están tomando la posición del Espíritu Santo, es blasfemia. Mire, por ahí hay muchos, yo no cito nombres, pero ustedes tienen que conocer a algunos de ellos. Alguna ocasión la han visto en YouTube, en las páginas sociales, hablando de estos disparates. Digo disparate porque soy bonito. Es más, ya no soy boricua, ahora soy cristoriqueño. No puertorriqueño, cristoriqueño. Porque mi ciudadanía está en el cielo. Gloria a Dios, aleluya. Eso es boricua. Nací boricua y moriré boricua, pero ciudadano del cielo. Gloria a Dios. Ahora, número 1, la unción de los creyentes no es, escuchen bien, sinónimo de poder para hacer milagros, señales y prodigios. Como que se equivocó el predicador. Escuchen bien, esto hay que llevarlo con sabiduría para que nadie malinterprete lo que se está hablando aquí esta noche. Pero déjenme decirles algo. La unción no está en los gritos. La unción no está en las lenguas. La unción no está en que si tú corres de aquí para allá y de aquí para allá y para acá, no, ahí no está la unción. La unción está cuando usted vive en obediencia delante de Dios y su palabra. Porque muchas veces los gritos, el hermano dijo algo ahorita que es verdad, vienen de la emoción, del carisma, el carácter de la persona. El Espíritu Santo se amolda al carácter de la persona. Si usted grita, no necesariamente yo tengo que gritar. Porque mi carácter es diferente a usted. Y hay que entender que el Espíritu se amolda al carácter de cada persona. Pero la unción no está en los gritos. La unción no necesariamente, alabado sea Dios, es para hacer milagros, señales y prodigios. Escuche bien. Porque la unción sí, la persona que vive, que habita en la unción, la persona que predica bajo la unción, escuche bien, no necesariamente en un momento dado van a manifestarse milagros. Porque ese es el problema de hoy en día, que si no hay milagros, Dios no está. Es más, ¿sabe algo? En un lugar pueden haber milagros de todo tipo y señales de todo tipo. Pero si no se oye la voz de Dios, si no se habla de la palabra de Dios, hay que tener mucho cuidado. No se deje llevar por los milagros. No mida la espiritualidad o si la persona está ungida porque está un enfermo. No. Muchas veces hay milagros en ciertos lugares y Dios no está. A veces Dios permite. Miren, en el Antiguo Testamento le hace
Deuteronomio capítulo 13. Le voy a dar esa tarea. Estúdielo. Estúdielo. Para que usted vea lo que Dios habla ahí a través de Moisés. No voy a entrar en eso, pero estúdielo. Saque tiempo y métase en ello para que usted vea. Ahora, ¿por qué yo digo que la unción de los creyentes no es sinónimo de poder para hacer milagros y señales? Escuche bien. La unción en los creyentes tiene dos propósitos principales, señalados en la Escritura, en el Nuevo Testamento. Porque estamos hablando de la unción del Nuevo Testamento, no la unción del Antiguo Testamento, que es la misma, pero que se manifiesta de diferente manera. O sea, el propósito de Dios en el Antiguo Testamento era muy diferente al propósito de Dios en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la iglesia. O sea, la unción, escuchen bien, en los creyentes tiene dos propósitos principales. Número uno, enseñar. ¿Qué dice? Juan 14:26. Vamos a Juan 14:26 un momentito. Y esto lo dijo el Señor Jesucristo, no lo dijo Pedro, no lo dijo Juan. Esto salió de los labios del Señor. Juan 14:26. El primer propósito de la unción en la vida de la iglesia es enseñar. Juan 14:26. Mire lo que dice. Qué bien, dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, pero ahí no dice la palabra unción. Estará preguntando usted. La unción y el Espíritu Santo es la misma persona. Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. ¿Qué es lo primero que vemos aquí? Que provoca la unción en la vida de los creyentes. Uno de los propósitos principales es enseñarnos, hacernos recordar lo que estudiamos en la palabra, lo que el Señor habló. Mira, hermano, aquí a veces yo he venido con un mensaje trazado. Y de momento el Señor me dice, yo quiero que me hables de eso, háblame de esto. Y el Señor comienza a dar palabras. Pero, mire, hermano, hay un texto que dice, abre tu boca que yo la llenaré. Hay muchos creyentes que quieren que Dios se la llene, pero ellos no se llenan de la palabra. Dios no trabaja así. Para que Dios te llene tu boca de la palabra, tú tienes que meterte en la palabra, tienes que escudriñar la palabra, tienes que dejar que la unción trabaje en tu vida. Qué bonito, hay muchos creyentes que quieren que Dios haga todo y ellos no hacen nada. Dios se mueve si tú te mueves. Dios se manifiesta si tú permites que Dios se manifieste. Aunque Dios es soberano. Porque usted y yo somos los portadores de Dios. Donde usted va, Dios va a estar ahí. Y Dios se va a manifestar. Cuando usted anda bajo la unción del Espíritu Santo, cuando usted permite que la unción se manifieste en usted, muchas veces usted no tiene ni que predicar. Porque yo he vivido eso. He llegado a lugares y sin hablar la palabra y sin decir nada, me preguntan, ¿tú eres pastor? Muchas veces, mire, hermano, el mejor testimonio que usted puede dar, el mejor mensaje que usted puede predicar, no es el que sale de sus labios, sino en la vida que usted vive. Que cuando usted camine por ahí, venga a Cristo caminando por ahí. Pero eso pasa cuando le damos espacio a la unción. Mira, hermano, cuando la unción del Espíritu Santo se está moviendo en la vida del ser humano, hay que sentarse fuerte. He visto gente gritando y quedándose hasta mudo, buscando la manera de que se ocurra un milagro. Y eso
aquí que la unción nos enseña todas las cosas. Y eso fue lo que dijo el mismo apóstol Juan allá en Primera de Juan, capítulo 2, verso 20, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Las conocemos todas. Es la unción la que nos revela todo. Los secretos de Dios ya no son secretos para nosotros, hermano. Aunque hay algunas cosas que no las vamos a entender aquí abajo. De eso lo vamos a ver más ahorita. Ahora, lo número 2, que hace la unción y que provoca la unción en la vida de los creyentes es, escuche bien, para que no seamos, escuche bien, engañados por los falsos maestros. O sea que la unción te va a revelar a ti quién es de Dios y quién no es de Dios. Si está predicando la verdad o está predicando cuentos de vieja. Es lo que dice Juan. Que bien, en el verso 27, dice, pero la unción que vosotros recibiste, de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en él. Aquí yo quiero hacer un paréntesis. Cuando la Biblia dice que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, escuche bien, ahí está hablando directamente de que tenemos que tener cuidado que nos está enseñando. ¿Quién nos está enseñando? ¿Qué tipo de enseñanza estamos escuchando? ¿A qué le estamos prestando atención? Porque el apóstol Juan, cuando comenzó a hablar de la unción, si usted comienza a leer el capítulo 2, del verso 15 en adelante, se va a dar cuenta que el apóstol Juan hizo un paréntesis y comenzó a hablar de la unción porque en la iglesia se habían introducido falsos maestros. Había falsas enseñanzas. Y de la única manera que usted puede identificar si lo que se está enseñando, predicando, es cierto, es falso, es verdad o es mentira, es a través de la unción. Ella te va a revelar. Gloria a Dios. Escuche bien. La unción, escuche bien, nos guiará a toda verdad. Juan 14:26, mire lo que dice, que lo leímos ahorita. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora, Juan 16:13, mire lo que dice. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. O sea que la unción te guiará a toda verdad, te revelará todo lo que va a ocurrir, todo lo que va a venir en el futuro. Qué bien. Ahora, ¿de qué manera la unción os guiará a toda verdad? Todo creyente debe permanecer en Cristo y escudriñar las Escrituras. Mire, hermano, si usted no saca tiempo para meterse en la palabra, para escudriñar las Escrituras, para estudiar la Biblia, hermano, usted no espere que el Espíritu Santo, que la unción le revele algo. ¿Sabe por qué? Porque si yo no estudio la palabra, si yo no me meto en la palabra, voy a creer cualquier cosa que el diablo quiera meter en mi mente, o que alguien viene enseñando, como que viene de Dios. ¿Cómo yo voy a examinar los espíritus si yo no me meto en la Escritura? ¿Cómo yo voy a examinar si lo que me están enseñando, si lo que me están transmitiendo o lo que están predicando es del Espíritu o viene del diablo? Si yo no me meto en la palabra, si yo no escudriño la Biblia.
es un creyente ungido, pero sin conocimiento. Pregúntele a Sansón. Lleno del poder, pero sin conocimiento. Por eso fracasó. El pueblo de Israel, dice el mismo Dios hablando de ellos, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Otras versiones dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Y sabe qué? No era que el conocimiento escaseaba en Israel, no. Fue que ellos rechazaron el conocimiento, rechazaron la ley y los profetas. Cada vez que un profeta le iba a hablar, ellos los rechazaban. Y por eso fracasaron, por eso fueron destruidos, por eso fueron cautivos. Ahora, mira lo que dice 1 Corintios, capítulo 2, versos 9 y 10 en cuanto a eso. 1 Corintios, capítulo 2, versos 9 y 10. Esto es un verso que muchas veces, cuando lo leemos, y se nos ha enseñado en muchas ocasiones que solamente eso es para el cielo, pero no es la verdad, eso no es realmente la verdad. Hay muchas cosas que Dios te las quiere revelar aquí abajo, que la unción te las quiere revelar. Amén. Mire lo que dice el apóstol en 2 Corintios capítulo 2, versos 9 y 10. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de los hombres, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Ahora, ¿pero cómo? Mira lo que dice el verso 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por la unción, o sea, por el Espíritu Santo, porque la unción, o sea, el Espíritu Santo, todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Mano, cosas que ojo no vio, cosas que oído no han escuchado, cosas que no han entrado al corazón ni de usted ni de mí. Dios las quiere revelar a través de la unción, a través del Espíritu. Lo que pasa que a veces casi, mire, casi siempre cuando se habla de eso, enseñan que eso es para allá arriba. Mire, hermano, Dios quiere que usted conozca cosas secretas aquí abajo. Dios quiere que usted vea cosas que ojos no han visto, escuche cosas que oídos no han escuchado. ¿Cómo usted pretende que Dios le hable si usted no deja la unción operar en su vida? Poderoso eres, Rey. Estoy viendo la visión, cosas que uno no vio, pero la visión no es de la unción, sino que comió mucho. Pastor. Pastor. Ay, Dios mío, Señor. Y no, hermano, tengo una revelación tremenda, se metió tres chuletas. Ay, Dios mío, Señor. Gloria a Dios, alábalo. Gloria a Dios. Provoque que la unción se manifieste en usted, hermano. Ahora, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de permanecer en Cristo y de sacar tiempo para escudriñar la palabra. Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes aquí sacan, aunque sea media hora, para leer la Biblia? Amén. Una hora. ¿Y qué pasó con el resto? Gloria a Dios. ¿Usted quiere saber de cibernética? Es una revista que hable de computadora, de todas esas cosas. Pero si usted quiere saber de Dios, del reino de los cielos, de quién es el Dios que creó este universo, esta es la palabra. Ahora, la unción es para, escuchen bien, los que creen en Cristo, como dice la Biblia. Si usted no cree en Cristo, usted no va a estar bajo la unción del Espíritu. Usted va a estar bajo la unción de otra cosa menos del Espíritu. Juan 7, 38, 39. Miren lo que dice Angelito. Juan 7, 38, 39. Qué bien. Miren lo que dice el Señor. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos y agua viva. O sea, la unción.
Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Hay requisitos para que la unción se manifieste. Se debe de creer en Cristo como dice la Biblia, no como me dijo fulano de tal, porque a veces yo escucho gente predicando un Cristo que yo busco en la palabra y yo no lo encuentro. Sí. Mira, hermano, por ahí se predica un Cristo en muchos lugares que no aparece en ningún sitio en la Biblia. Porque el Cristo de la Biblia sana. El Cristo de la Biblia salva. El Cristo de la Biblia echa fuera demonios. El Cristo de la Biblia rompe cadenas. El Cristo de la Biblia vino a deshacer las obras del diablo. Gloria a Dios, aleluya. No vino a entretener a nadie. Gloria a Dios. No vino a danzar en el altar. Wow. Y está hablando de la no danza del Espíritu. Wow. No, ese no es el Cristo de la Biblia. Está bien, pastor. El Cristo de la Biblia no vino para que yo. Ese no es el Cristo de la Biblia, hermano. No. A eso me voy para el parque. El Cristo de la Biblia te pone a danzar en el Espíritu. Gloria a Dios. Como David, gloria a Dios. Te pone a danzar bajo la unción de la presencia de Dios. Gloria a Dios. Ese es el Cristo de la Biblia. Ese es otro mensaje. Ahora, la unción no puede ser transferida o adquirida de alguna persona o de algún objeto. Ahí me metí en problemas con algunos por ahí. La unción no puede ser transferida o adquirida de alguna persona o de algún objeto. Repito lo que hablamos ahorita. Cuando alguien venga de usted y le diga, vente que te voy a ungir, te voy a traspasar la unción que tengo, repréndalo en el nombre de Jesús. Sí, porque tal vez le van a traspasar la unción, pero no la unción de Cristo, la unción falsa, la unción que viene del diablo. Ningún ser humano tiene la capacidad, tampoco tiene el poder de transferir la unción a otros. Eso viene de Dios, es Dios quien unge. Eso está claro. La Biblia dice que fue Dios quien ungió a Jesús con el Espíritu Santo. No fue Pedro que lo ungió. No fue el Sanedrín. No fueron los sacerdotes. No, fue Dios mismo. Y a mí me parece que hoy no cambia. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no cambia, Él es inmutable. La palabra que Él predicó en el pasado es la misma de hoy. Dios no cambia, quien cambia son los hombres. La palabra de Dios no cambia, porque Jesucristo dijo, el cielo, la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. A muchos no les gusta eso. Tienen que por ahí algunos con los oídos chillándoles ya. La unción es algo que procede solamente de Dios. Porque de Dios es el poder. El poder no es mío. El poder no es del obispo. El poder no es del instituto. El poder es de Dios. Porque la Biblia dice que de Dios es el poder. No dice que Él tiene poder. Dice que de Él es el poder. Gloria a Dios, aleluya, así es. Porque, mire hermano, cuando usted dice que tiene poder es porque alguien se lo dio, se lo delegó. Pero la Biblia no dice que Dios tiene poder. La Biblia dice que de Dios es el poder. O sea, que todo el poder viene de Él. Mira lo que dice 2 Corintios. Vamos a 2 Corintios, que leímos ahorita. 2 Corintios 1, 21, 22. Estamos terminando, hermano.
Esto tiene mucho que cortar, pero sé que 2 Corintios capítulo 1, versos 21 y 22. Escuche bien lo que dice el apóstol Pablo. Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Amén. No fue el apóstol Pablo, no fue el apóstol Pedro, no, es Dios. Dios nos ungió. Amén. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Amén. Escuche bien. Si usted nota lo que Pablo utiliza 4 versos en el 4, escuche bien, 4 verbos en este verso. 4 verbos, no 4 palabras. 4 verbos. El primero confirma. El segundo ungió. El tercero selló. Y el cuarto dio. Amén. 4 verbos. ¿Quién ha estudiado gramática? ¿Quién sabe lo que es un verbo? Es un verbo. Es la acción. Una palabra. Sencillamente. Escuche bien. Lo que nos enseña a nosotros que todo esto hace referencia a acciones de Dios sobre la iglesia. Todo lo que se mueve en la iglesia es provocado por Dios. Escuche bien, hay algunas cosas que a veces que se mueven que no son provocadas por Dios, pero si eso pasa cuando no se deja al Espíritu Santo hacer lo que él quiere. Yo he aprendido a orar y le he pedido al Señor, Señor, te pido que me ayudes a que yo no me encuentre siendo tropiezo a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Porque a veces encontramos que estamos siendo de tropiezo a lo que Dios quiere hacer, a cómo Dios quiere moverse, lo que Dios quiere hablar. Esos 4 verbos, confirma, ungido, sello y Dios, hacen referencia a acciones de Dios sobre la iglesia, lo que Dios hace en la iglesia, lo que Dios está haciendo, cómo Dios se está moviendo. Amén. Tenemos que dejar que sea Dios quien haga las cosas. Amén. Cuando usted sabe que usted tiene la unción del Santo, le permita a Dios hacer lo que Él quiere. Amén. Le permita a Dios moverse como Él quiere. No, es que yo creo que podemos hacerlo de esta manera. Y hermano, hay que tener cuidado. No, es que yo no pienso como Él piensa. ¿Sabe qué? Yo le dije a un pastor así una vez. Y con esto termino. Porque me dijo, no, yo no campo la permiso con fulano de tal, porque él no piensa como yo pienso. Y yo le dije, con todo el respeto que usted se merece, fulano de tal no piensa como usted piensa, yo tampoco pienso como usted piensa. Tenemos que pensar como Cristo piensa. Amén. Porque usted y yo tenemos la mente de Cristo. Amén. Ese es el problema de hoy, que nos estamos dejando llevar de cómo fulano hace las cosas. De por qué fulano tiene la iglesia llena, yo quiero hacer lo mismo. ¿Sabe qué? Cuando eso sucede, estamos dejando a Dios fuera. Estamos dejando la unción fuera. Y estamos tomando nuestras propias posturas. Estamos confirmando nosotros. Alabado sea Dios. Estamos ungiendo nosotros. Estamos sellando nosotros. Todas esas son acciones de Dios. Eso le pertenece a Dios, no a mí, no al presbítero, no al profeta billete, no, a Dios. Usted ha notado que hoy todo el mundo quiere ser profeta. Hoy todo el mundo quiere ser apóstol. ¿Sabe por qué? Porque no están dejando trabajar a Dios, están queriendo hacer ellos lo que ellos desean, lo que hay en sus corazones. Porque ya la unción no está operando en ellos. Ahora la unción que está operando en ellos es la unción del yo. Es una unción peligrosa, hermano.
La unción de Dios. Oh, Dios, aleluya. Yo pienso así, yo creo así, yo hago así, yo me muevo así y a mí nadie me cambia. O sea, Dios no está ahí. Padre, predícalo tu palabra según me la dijo. Te damos gracias, Señor, porque realmente necesitamos entender lo que realmente es la unción. Porque ciertamente estamos viviendo tiempos peligrosos, donde cualquier cosa que se mueve, cualquier cosa que se manifiesta es unción. Ayúdanos, Señor, a entender que el poder es tuyo, que la unción viene de ti, que tú eres el que unge. Nosotros nada somos sin ti, te necesitamos, Señor. Danos sabiduría, entendimiento, comprensión, ciencia, Dios mío, para comprender tu palabra, para entender tu palabra, no con nuestro propio entendimiento, sino a través del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Padre, bendice tu iglesia en esta hora. Te pido, mi Dios, que seas tú con ellos, Señor amado. Y que esta palabra, Dios mío, haya calado en lo más profundo de nuestros corazones, Padre. Te pido, mi Dios, que seas tú bendiciendo a cada uno de ellos en esta semana que comienza mañana, Señor amado. Que tú los bendigas, que tú los cuides, que tú los guardes, que tú los lleves con bien a sus trabajos y los traigas con bien a sus casas, Señor amado. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Que Dios bendiga grandemente al pastor. Que Dios nos bendiga más. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar para despedirnos. Padre Santo, amado Dios, te pedimos, Señor, Padre Santo, que tú le sigas dando fuerza al pastor. Que tú unjas sus lomos, su coyuntura, Padre. Que tú unjas su cuerpo con tu espíritu, Padre. Para que él siga hacia adelante, Padre, con tu fuerza, Señor. Esa palabra que nos enseña, esa palabra que nos redarguye, que nos corrige, que nos reprenda, pero que nos enseña, Señor, a caminar como tú quieres que caminemos, Señor, Padre Santo. Esa palabra que nos enseña, que nos guía, Señor, Padre Santo. Miren el pueblo, Señor, que se ha dado cita, Padre. Te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de ellos, Señor, Padre. Síguelo ayudando, síguelo trayendo, Señor, Padre Santo, Padre. Y yo sé, Señor, yo creo que se ha vendido alguno enfermo, Padre. Tú le sanes, Señor. Si ha venido alguno cansado, Padre, se va sin ese cansancio. Si ha venido alguno triste, se va, Señor, Padre Santo, sin esa tristeza. Porque tú dices en tu palabra que tu gozo es vuestra fortaleza. Si ha venido alguno, Señor, Padre, donde le falten, Señor, la fuerza, Padre. Tu palabra dice, Padre, que tú eres nuestra fortaleza. Tú le vas a dar la fuerza antes de salir de aquí, Padre. O sea, Señor, yo te pido que no salgan como entramos, Señor, Padre. Y todo esto te lo pido, Señor, agradeciéndote, Señor, por cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Y la iglesia que espera a Cristo dice, Amén. sin santidad. Salúdense los unos a los otros con ósculo santo. Bendiga a todos. Dios me lo bendiga, hermano. Yo le quiero decir algo, por favor. Que cuando el papá está predicando la palabra, no se menee mucho, no se me desconcentre. Yo entiendo. Y eso de cambio, por favor, si también tiene algo que decirme a mi celular. No, la cosa es que cuando yo fui allá a coger la llamada, espérate, me terminó eso.